Hebreos capítulo 11, versículo 24. Dice así: por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Hasta ahí. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Me topé con este versículo en estos días porque el otro día, dando el estudio bíblico, estábamos, por cierto, este miércoles hay estudio bíblico, que nadie se me despiste, pero dando el estudio bíblico, estaba hablando de Filipenses y me estaba cruzando todo el rato con el libro de Hebreos y empezaba a decir citas de Hebreos y digo, ok, tengo que volver a leerme Hebreos. Y en esta lectura rápida que he hecho estos días del libro de Hebreos, me encontré con este versículo que he leído muchas veces, pero algo llamó mi atención. No sé por qué, y no es indirecta para nadie, pero a mí me llamó la atención en esta ocasión esta descripción que dice, hecho ya grande. Y no sé si te ha pasado, sobre todo los que son papás. Los que son papás que tienen sus hijos y que a los hijos siempre los vemos pequeños, pero hay un día donde tu niño te dice, papá, ya soy mayor, ¿no? El día que tú dices, ven a mis brazos, y tú dices, papá, que peso 84 kilos, ok. No sé si te ha pasado eso de decir, oye, me parece, quizás tienes que mirar al que tiene al lado con cariño y le tienes que decir, ya estás mayor, ya estás mayor. O quizás no, porque te puede salir mal. Pero pensaba en esto, en que hay momentos en la vida en los que tenemos que descubrir o reconocer que ya estamos grandes. Pero no grandes en el sentido de, algunos me miran como diciendo, ¿qué vas a decir? No grandes en el sentido de la edad, sino en el sentido de madurez. Sino en el sentido de madurez. Yo quiero hablarte acerca de este mensaje que yo he titulado, Ya soy mayor. Porque creo que estamos en un tiempo de la vida cristiana donde tenemos que dejar de vivir una vida cristiana infantil, donde nuestra fe debe madurar. Nuestra fe debe crecer y evidentemente la fe de la que nos habla Hebreos 11, la fe que tuvo Moisés y tantos hombres y mujeres de Dios, es una fe que se destaca por ser una fe madura. En este caso, lo que nos dice la Biblia es, siendo ya grande. Hay momentos en nuestra vida donde tenemos que caer en cuenta. Recuerdo cuando nuestro hijo David era pequeño, él estaba por cumplir 4 años y desde casi la primera semana que nació David, se hizo un gran amigo que fue su chupete, ¿no? Como muchos otros niños. Y el chupete para nuestro hijo era una de las pocas cosas que lo calmaban, que le ayudaban a dormir, a conciliar el sueño. Pero cuando el niño va creciendo, cualquier papá, mamá empieza a preocuparse y decir, ¿cómo le quito el chupete? Y empiezan todas esas técnicas de abuela, decir, le pongo pimienta, bueno, todas esas cosas hacemos los padres primerizos, ¿no? Y con la intención de que deje eso porque al final le va a hacer daño y le va a hacer daño a la dentadura, no sé qué. Y entonces dices, ok, mi hijo ya está mayor, debería dejar de hacer eso, pero aunque tú le explicas, le echas pimienta, si le echas pimienta, el niño con 2 años va a ir al baño, va a lavar el chupete y se lo va a meter en la boca. Es decir, no es tan inocente como tú crees. Y estamos en esa lucha de intentar que nuestro hijo dejara el chupete, porque para nuestra manera de ver ya estaba mayor y se acercaba su cumpleaños número 4. Él estaba por cumplir 4 años. Entonces, en una conversación seria con su madre, como tantas conversaciones, pues estábamos hablando y Bárbara le estaba diciendo, oye David, cumples 4 años, tienes que dejar el chupete. Y entonces nuestro hijo dijo, bueno mamá, está bien, voy a dejar mi chupete. Todo en voz de niño de 3, 4 años. Y llegó el día del cumpleaños, estábamos todos pues cantando. En el cumpleaños, el niño sopló las velitas. Cuando sopló las velas de la tarta, bajó de la silla, fue a la basura, cogió el chupete, lo tiró. Y le dijo, mamá, ya soy mayor. Ya no uso más chupete. Y esa noche Bárbara oró con él. Porque él tenía una preocupación, bueno, ¿cómo voy a dormir? ¿Cómo voy a estar tranquilo? Bárbara oró, Señor, ayúdalo a dormir. Él durmió toda la noche sin chupete y nunca más, gracias a Dios. Pero ¿cómo el niño de repente entiende decir, ok, ya estoy grande? Algo ocurrió en su mente. Algo le hizo entender que eso que para él era lo normal, era necesario, era indispensable para su vida, para su salud emocional, lo podía dejar. ¿Por qué? Porque entendió un día que ya era mayor. Y hay muchos cristianos que todavía andan con chupete, que todavía andan buscando algo para calmar su ansiedad. Quizás lo que tienen que entender por revelación de Dios y por la obra del Espíritu es que ya soy mayor. Esto le pasó a Moisés. A Moisés le pasó esto
Y la edad que tiene aquí es como unos 40 años. Si tú lees Hechos capítulo 7, que no hace falta que vayas allí, pero en Hechos capítulo 7, cuando Esteban habla de Moisés, dice, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Ese hecho ya grande es Moisés con 40 años. ¿Y de qué se da cuenta Moisés con 40 años? De que ya está mayor para vivir la vida que tiene, que ya debe madurar, que hay un cambio que tiene que hacer. Y hoy quiero hablarte de cómo se ve una fe que madura, porque a veces tenemos que entender que para poder avanzar en fe tenemos que madurar. Es necesario que maduremos para poder avanzar en nuestra fe. No podemos caminar en la fe, en los desafíos que están por venir con la fe que teníamos al principio. Nuestra fe no es algo estático. Hay gente que tiene esta idea de decir, bueno, pero yo creo en Jesús desde el año 78, pero si tu fe sigue siendo la misma, algo ha estado mal. La fe debe ejercitarse, la fe debe crecer, la fe debe madurar. Di conmigo, madurar. Y cuando la fe madura, entonces podemos avanzar. La Biblia dice que por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Lo primero que quiero enseñarte en esta mañana es que una fe madura es una fe que abre tus ojos. Una fe madura es una fe que abre tus ojos. Lo que le ocurre a Moisés es que Moisés de repente abre sus ojos. Abre sus ojos y se da cuenta de algo y decir, yo no me identifico con Faraón, no me identifico con Egipto. Y esto suena extraño, porque Egipto es todo lo que ha conocido Moisés. En ese relato que Esteban hace de Moisés, siendo inspirado por el Espíritu Santo, dice que Esteban dijo que Moisés fue enseñado en toda sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Moisés, en esa edad de 40 años, está listo para asumir liderazgo dentro de la estructura de Egipto. Y Moisés no es un egipcio más, es alguien que pertenece a la corte real. Es hijo adoptivo de la hija de Faraón. Es decir, Moisés tiene que tomar la decisión de asumir liderazgo, de asumir tareas administrativas dentro de la organización de Egipto. Y cuando llega ese momento crucial en su vida, en el que él tiene que decidir qué tipo de persona tiene que ser, la fe que había en él abrió sus ojos. ¿Para qué? Abrió sus ojos para ver que ese no era su lugar y de que esa no era su identidad. Lo que le ocurrió a Moisés es que él tuvo un despertar espiritual. Es como si hubiera un momento en su vida en el que él ve todo, pero lo ve desde una perspectiva totalmente diferente. Y de repente ve las cosas que eran normales para él y dice, ¿cómo yo puedo estar asociado a esto? ¿Cómo les puede pasar esto a alguien? Bueno, cuando tú crees en Jesús, cuando caminas por la fe, ¿qué hace la fe cuando madura? Que abre tus ojos. Y de repente las cosas que para ti eran normales, ahora son abominables. Esto nos ha pasado a muchos cuando hemos venido al Señor. Veníamos con una manera de vivir, con una manera de pensar, pero de repente al creer en Jesús y al crecer en esa fe, ¿qué ocurrió? De repente hay cosas con las que no estábamos cómodos, cosas con las que no nos sentíamos bien. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el diablo ha cegado el entendimiento de este siglo. La realidad es que todo el que no tiene a Cristo no puede ver la realidad espiritual de lo que le rodea. Vive una vida que parece que todo está bien, que nada es nocivo, que nada está mal. Pero cuando tu fe comienza a crecer, de repente tus ojos son abiertos para ver y decir, ok, esto no es lo que Dios tiene para mí. Y una persona madura en la fe cuando sus ojos son abiertos para ver las cosas de manera espiritual. La Biblia dice que el espiritual puede ver las cosas que son del espíritu, pero aquellos que no tienen el Espíritu de Dios no pueden discernir las cosas que son espirituales. Moisés de repente madura y crece y sus ojos son abiertos para despertar espiritualmente. Y Romanos capítulo 13, versículo 11 dice, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Lo que la Biblia nos enseña es que en este tiempo hay mucha gente que duerme espiritualmente, que vive la vida cristiana, pero con sus ojos cerrados a una realidad espiritual que lo rodea.
Parece que nada pasa, parece que nada es nocivo, parece que no hay límites, parece que somos igual que todo el mundo. Lo que está ocurriendo con esa persona, que aparentemente es una persona de fe, es que duerme espiritualmente. Y lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos es el momento de despertarnos del sueño. ¿Qué viene a hacer Dios? ¿Qué hace la fe en nosotros cuando crece, cuando madura? Que nos despierta, que te levanta de tu sueño. Efesios capítulo 5 dice: despiértate, tú que duermes. Puedo ser cristiano, puedo amar a Dios, puedo saber la Biblia y dormir espiritualmente. ¿Qué necesito si eso me ocurre? Que tu fe madure, para que esa fe abra tus ojos a una realidad espiritual. Moisés se dio cuenta y entonces se hizo esta pregunta: ¿quién soy? Y lo que la Biblia dice, el autor de la carta a los Hebreos dice, él rehusó. Es decir, cuando él se dio cuenta de lo que Dios había hecho en él, cuando él comenzó a dar pasos en fe, él dijo: no puedo ser el hijo de la hija de Faraón. Y rehusó, renunció. Y cuando renunció, está renunciando a mucho más que un título noble. Está renunciando mucho más que a una posición social. Está renunciando a beneficios, está renunciando a estatus, está renunciando a popularidad y está aceptando una serie de otras cosas que luego te hablaré. Porque cuando la fe madura, la fe nos lleva a definir nuestra identidad. Cuando una persona realmente tiene fe en Dios, confronta esa fe a la persona que hoy es. Entonces, si tú has dicho que crees en Jesús, si tú estás tomando pasos de fe, quieres que tu fe madure, te vas a tener que dar cuenta que tu fe te va a confrontar a la persona que eres hoy. Y entonces quizás hay algo a lo que debas renunciar. Jesús lo decía de esta manera: cualquiera que quiera seguirme, que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y entonces sígame. Si vas a creer que yo soy tu maestro, tu Señor, tu Salvador, entonces tienes que entender que esa fe que comienza a crecer en tu corazón te llevará a tomar una decisión. Y esto es importante. Nuestra fe nos va a mover a ser una persona diferente a la que éramos. Si yo digo creer en Dios, pero mi vida es exactamente igual, mi carácter es exactamente el mismo, no hay ningún cambio en mi forma de pensar, entonces mi fe puede que sea solo un amuleto. Pero si mi fe está creciendo y madurando, probablemente he dejado de ser la persona que era antes. Y lo que le ocurre a Moisés al despertar espiritualmente es lo que nos ocurre a muchos de nosotros cuando empezamos a madurar en nuestra fe. Y es que Moisés se empieza a sentir incómodo en el lugar al que él llama hogar. ¿Cuánto tiempo ha vivido Moisés en Egipto? Hasta aquí. 40 años, lo he dicho antes, como 40 años. 40 años disfrutando de ese lugar, paseando por los pasillos del palacio de Faraón, haciendo de ese lugar su casa. Se conocía a cada rincón, conocía a las personas, a los sirvientes. Pero en este momento, cuando sus ojos son abiertos, él tiene este pensamiento: este no es mi lugar. Y como le pasó a él, nos ha pasado a muchos de nosotros. Cuando la fe crece, cuando comenzamos a tomar pasos, decisiones, a madurar en nuestra fe, nos solemos rebelar contra el lugar que solíamos llamar hogar. Porque ¿sabes qué? Puedes tener éxito en tu vida y sentirte completamente vacío. Puedes estar rodeado de placer, pero sentir una profunda incomodidad. Puede ser que estés en el lugar correcto para el mundo, pero al mismo tiempo estar en el lugar incorrecto para Dios. Cuando la fe crece, cuando tu espíritu despierta, ya no estás cómodo en los lugares donde solías estarlo antes. De repente hay cosas con las que ya no te identificas, a las que ya no te quieres asociar. ¿Por qué ocurre esto? Porque estás madurando en la fe. Y esto es importante, porque la madurez espiritual comienza cuando ya no puedes sentirte cómodo lejos de tu propósito. ¿Qué le pasa a Moisés? Que Moisés, que ya tiene como 40 años y tiene que decidir asumir roles de liderazgo en Egipto, él comienza a recordar probablemente las enseñanzas de su madre hebrea, que le había cuidado cuando era niño y le había hablado del pueblo de Dios
que estaba oprimido en Egipto. Él había visto al pueblo, él conocía la realidad del pueblo, él conocía cómo ellos eran, cómo se abusaba de ellos, cómo se les maltrataba. Él había visto con sus propios ojos todo eso, pero no fue hasta que sus ojos fueron abiertos que él comenzó a tomar una decisión. Cuando él maduró espiritualmente, él dijo: tengo que acercarme al propósito, al lugar al que Dios me ha llamado a estar. Entonces la Biblia dice que él renuncia a su lugar en Egipto para tener un pequeño lugar dentro del pueblo de Dios. Y todo el que ha empezado a caminar con Jesús en la fe siempre ha tenido que pasar por aquí. Dejar tu lugar de Egipto, tu comodidad, tus costumbres, el pecado, el placer, para decidir en tu vida estar ahora más cerca de Dios. Moisés no sabía todo del pueblo de Dios, pero sabía que Israel era el pueblo que Dios había elegido. Y por allí podía comenzar a caminar. Cuando la fe madura, nuestros ojos son abiertos. Pero en segundo lugar, si sigues leyendo Hebreos capítulo 11, versículo 25, dice: escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Cuando Moisés despertó espiritualmente, cuando se hizo grande, cuando sus ojos fueron abiertos, entonces Moisés tuvo que tomar una decisión. Y esto es importante. Cuando la fe madura, te mueve a una decisión. Te mueve a dirigir tu vida en una dirección en la que antes no estaba. Y Moisés lo que hace aquí es no solo renunciar a Egipto, sino escoger el pueblo de Dios. Y esto es importante. Hablando de esto, uno de los teólogos del último siglo de mayor influencia, que es Tozer, escribe esto y me encanta porque él dice: no te salva aquello a lo que renuncias, sino que eres salvo por aquello que eliges. Moisés renunció a Egipto, pero renunciar a Egipto no iba a cambiar su vida. Renunciar a Egipto no le iba a hacer estar más cerca del propósito de Dios. Y hay mucha gente en la vida cristiana que se queda ahí, en ese punto inicial de la fe donde renuncio. Y digo, bueno, ya no hago las mismas cosas que antes. Ya no hablo como antes. De hecho, hay mucha gente que tiene la idea de venir a la iglesia y en la iglesia me van a decir las cosas que no puedo hacer. Es como, no, yo no voy allí porque allí me van a decir las cosas que no puedo hacer. Pero es que no te salva aquello a lo que renuncias. Eres salvo por aquello que eliges. ¿Y qué dice la Biblia? Que Moisés eligió. Y fíjate lo que dice: escogió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. La fe madura requiere siempre una renuncia. Renunciar a algo a lo que estábamos aferrados. Renunciar a gozar de los deleites temporales del pecado. ¿A qué está renunciando Moisés? Moisés está renunciando a una vida de pecado. Y hay algo interesante que dice aquí el apóstol, el que escribe la carta a los hebreos. Dice: el pecado trae deleite. A veces tenemos y enseñamos esto, ¿no? De que el pecado es malo. Y es verdad, en última instancia siempre es malo. Pero también es verdad que el pecado en una primera instancia trae cierto punto de deleite. Es agradable a nuestros ojos. Y cualquiera de nosotros sabemos que lo que el mundo nos presenta la primera proposición no es algo catastrófico. Al principio se ve algo maravilloso. Todo lo que catalogamos como pecado en primera instancia puede parecer placentero, pero al final te dejará vacío. Egipto era una vida de placer, era una vida cómoda, era una vida estable, era una vida económicamente resuelta, pero lo que había en Egipto era vivir en pecado. La palabra pecado significa errar al blanco, es estar lejos del propósito de Dios.
Y en último lugar, el pecado siempre te llevará al mismo lugar, que es la condenación eterna, que es estar lejos y ausente de la presencia de Dios. Y donde Dios no está, no hay eternidad placentera. Por eso Moisés toma una decisión, y la decisión es negarse a un placer temporal porque tiene la mirada puesta en una recompensa eterna. La semana pasada escuchábamos un poquito acerca de esto, de poner nuestros ojos en lo eterno. Cuando la fe madura, renunciamos a lo temporal, a lo pecaminoso, para escoger lo que nos salva. Jesús dijo esto en Juan 8:34. De cierto os digo que todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Qué es madurar en la fe? Es renunciar al pecado. Es entender que el pecado, que en primera instancia es placentero, que en primera instancia parece agradable. La Biblia dice, 1 Juan capítulo 2, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, todo eso que no es de Dios y pertenece al mundo, todo eso que en primer lugar parece que puede satisfacernos, que puede llenarnos, es algo que debemos renunciar cuando queremos crecer en nuestra fe. Porque el pecado nos esclaviza. Y quizás tú estás intentando negociar con tu pecado. Negociar con las debilidades de las que adoleces. Quizás es la mentira, el orgullo, el rencor, la fornicación. Sea lo que sea con aquello con lo que batallas. Tenga un nombre más escandaloso o sea algo socialmente más disimulado. Si es pecado, es algo a lo que debemos renunciar cuando se trata de crecer en nuestra fe. Y lo que la Biblia nos dice es que Jesús, que venció al pecado en la cruz del Calvario, que anuló el acta de los decretos que nos era contraria, nos puede libertar. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No hay cosa en este mundo que te dé placer, pero que te aleja de Dios, de la cual el Señor Jesús no puede hacerte libre. Pero para eso tienes que decir: ya soy mayor en la fe. No puedo seguir con este chupete. No puedo seguir aferrado a esto que me hace sentir bien por un momento. Tengo que renunciar para elegir. Moisés eligió identificarse con Dios, identificarse con el pueblo de Dios. Y fíjate lo que dice el versículo 26. Es súper interesante porque dice: teniendo por mayores riquezas el vituperio que los tesoros de los egipcios, porque tenía la mirada puesta en el galardón. Aquí la Biblia dice algo súper interesante, y es que asocia a Moisés con Cristo. Al final, ¿qué hizo Cristo en la cruz? Cristo se hizo pecado para vencer el pecado y darnos libertad. Y lo que la Biblia dice es que Moisés, que estamos hablando de miles de años antes, cuando eligió ser parte del pueblo de Dios, eligió sufrir por Cristo. Eligió tomar un lugar como el de Cristo. Ya usa una expresión que para nosotros es extraña y dice: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. ¿Qué es esto de el vituperio de Cristo? Bueno, vituperio es la vergüenza. La vergüenza que supone el sufrir por causa de Cristo. Él eligió sufrir. Él eligió pasar por un momento doloroso porque entendió que Cristo era mejor. Amigo, amiga, la madurez de la fe está aquí. La madurez de la fe tiene que ver con esto, porque una fe inmadura pregunta: ¿qué me conviene? Se toma decisiones en base a lo que viene mejor o lo que no le viene mejor. Pero cuando la fe madura, la pregunta es: ¿dónde está Dios? Quiero estar donde Dios está. Quiero hacer lo que a Dios le agrada. La clave no está en lo que Moisés rechazó, sino está en lo que Moisés vio. Él vio que identificarse con el pueblo de Dios era mejor. Me gusta porque dice: era mejor sufrir por Cristo que vivir sin Él. Y esto es el Evangelio. El Evangelio es entender esto, que Cristo es mejor. El Evangelio no es
convencerte de que la vida cristiana es mejor. El Evangelio no se trata de tener una vida moralmente mejor. El Evangelio es elegir a Cristo por encima de cualquier otra cosa. Y elegir a Cristo, aunque elegirlo a Él, sea ser avergonzado, señalado, burlado, menospreciado. Cristo es mejor. Claro, esto no es popular hoy. ¿Quién quiere sufrir? ¿Quién quiere pasarlo mal? Pero si tu elección es Cristo, tu recompensa es eterna. Tu recompensa es mayor. Y muchos no consiguen madurar en la fe, porque lo único que eligen son las bendiciones que Cristo les da. Y no entienden que lo que debemos elegir es Cristo, porque nuestra meta y nuestro galardón es Él. Esto es importante. Esto es importante porque cuando la fe madura nos mueve a una decisión, y esa decisión es elegir a Cristo por encima de cualquier otra cosa. Es ver que caminar con Jesús, sufrir por su causa, es ser dichoso en este mundo. Y hablo esto con conciencia y a propósito, porque hoy hay una tendencia de querer hacer ver que ser cristiano o seguir a Jesús es algo glamuroso, es cool y está guay. Y bueno, no está mal que la gente nos identifique con algo que esté fuera de la religiosidad y de la estructura, pero seguir a Cristo siempre, siempre, siempre tiene que tener un aspecto de sufrimiento. Es doblegar la carne, es renunciar a mi ego, es hacer morir mi yo, es crucificar al hombre carnal que está en mí para ahora vivir en Cristo, porque la vida en Cristo es mejor. Y yo elijo a Cristo, aunque me toque sufrir. Dile a Moisés si le tocó sufrir. En cuanto tomó esta decisión, hizo algo, y es que se puso del lado de sus hermanos, y por eso lo llamaron asesino. Hace 2 días era el futuro gobernador, pero ahora es un asesino por su elección. Elegir a Cristo puede ser que te aleje de personas que antes te rodeaban. Puede ser que te señalen en ambientes donde antes estabas cómodo. Pero elegir a Cristo tiene una recompensa mayor. Y dice la Biblia en el versículo 27, y quiero terminar con esto: por la fe, por esta fe que ha crecido, por esta fe que ha madurado, por la fe abandonó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Lo que la Biblia nos enseña sobre la fe que Moisés tuvo es que esta fe madura no solo abrió sus ojos, no solo le llevó a tomar una decisión, sino que esta fe que maduró, que creció, lo sostuvo en el proceso. Se sostuvo como viendo al invisible. Una fe madura es una fe que permanece firme en el proceso. Entonces déjame, yo sé que hace calor y es difícil, pero déjame decirte esto. Si tu fe no permanece cuando el sufrimiento llega, cuando la dificultad viene, cuando las cosas se ponen difíciles, si tu fe flaquea ahí, tu fe no es fe, tu fe es emoción. ¿Quieres que lo repita? Si tu fe no permanece en el proceso por el que pasas, tu fe no es fe, es emoción. Y es verdad que la fe tiene un componente emocional al principio. A todos nos entusiasma la idea de ver las cosas que Dios puede hacer en nosotros. Pero la fe que madura es una fe que permanece, que te hace estar firme. Moisés se sostuvo. ¿Por qué se sostuvo? Porque inmediatamente después de su elección vino un tiempo difícil para él. Las cosas no fueron como él las imaginaba. Él pensó que matando a ese egipcio, sus hermanos hebreos lo iban a reconocer y entonces él iba a poder cumplir su propósito, pero la realidad es que no lo querían ni los hebreos ni lo querían los egipcios. Entonces Moisés tuvo que huir para estar solo. Y a veces tomar una decisión radical por Cristo te llevará a estar solo, lejos. Y Moisés va a un lugar que es desierto e inicia una nueva vida, inicia un proceso de otros 40 años. Tiene que rehacer su vida, tiene que conocer su familia. Allí tiene hijos y parece estar olvidado de la mano de Dios. Hablamos de esto hace unas cuantas semanas atrás. El que iba para gobernador de Egipto y eligió ser libertador de Israel,
termina pastoreando las ovejas que nadie quiere cuidar. Moisés estaba en un proceso. Su decisión, su fe, lo habían introducido en un proceso de años. Esto es importante. Cuando hablamos de procesos, todos siempre queremos ver el principio y el final. Pero lo importante no es cuándo empieza el proceso y cuándo termina. Lo importante es qué haces durante el proceso. Porque el proceso es para tratarte, para madurarte, para hacerte crecer. Y entonces lo que el autor de los Hebreos dice es: Moisés, con esa fe, se sostuvo. Escucha esto. Él se sostuvo, se mantuvo firme. La palabra es cartereo, que significa se mantuvo inquebrantable, resistió con valentía, fue constante, no retrocedió. La idea es que sigue firme aunque todo alrededor le está empujando a rendirse. Es una resistencia que él propone a las cosas que le rodean. Y esa fe que puede resistir el proceso, el paso del tiempo, la soledad, el aislamiento, el sinsentido, esa fe que madura, que crece, es la fe que puede sostenernos, que puede hacernos mantener firme. Amigo, amiga, no se trata de que ahora vengas a la iglesia o de que te sientas bien. Se trata de que seas capaz de sostenerte en esa fe hasta el último día de tu vida, hasta el último aliento que respires, hasta el día en el que Cristo venga a buscar fe en la tierra. Porque la fe que madura es una fe que te sostiene. Es una fe que te sostiene. Y es interesante porque aquí utiliza una expresión que no encontraremos en toda la Biblia. La encontramos de otras maneras, pero nunca así. Dice, se sostuvo como viendo al invisible. Cuando Moisés vio que las cosas alrededor no funcionaban como a él le gustaría, él puso su mirada en el Señor que lo había llamado. ¿Te acuerdas lo que dice el libro de Colosenses capítulo 3? Poned la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo. Y entonces dice la Biblia, se estuvo como viendo al invisible. Él vio lo que no podía ver. Qué interesante esto. Porque caminar por fe, dar pasos de fe, es ver lo que otros no pueden ver. La Biblia dice que caminamos por fe y no por vista, mirando las cosas que otros no ven, llamando a las cosas que no son como si fuesen. La fe que se mantiene firme en el proceso es la fe que pone su visión en Cristo, en lo eterno. Si tú ves tus problemas, entonces te vas a rendir. Si tú ves el rechazo, entonces vas a retroceder. Si ves a Dios, permaneces. Si en el proceso tú puedes decir, Dios está conmigo aunque no lo vea, entonces vas a aguantar hasta el final. Y yo sé que muchos se encuentran en ese proceso donde no entienden, donde no encuentran respuestas, donde no encuentran soluciones, donde se cuestionan decisiones que han tomado. Pero hoy lo que vengo a decirte de parte de Dios es, mira a Dios, Él está allí. Solo tienes que permanecer. Cuando tu mirada está puesta en Dios, entonces permanecer es sencillo. No me importa que la gente lo entienda. No busco la aprobación de los demás. No busco el reconocimiento ni el aplauso de nadie. Solo lo que intento es mirar al Dios que me llamó, que me tuvo por fiel para ponerme en el ministerio. Y si le miro a Él, entonces puedo permanecer. Hay gente que tiene esta frase, que es como, bueno, seguir al Señor es muy difícil. Y sí, pero no. Seguir al Señor es difícil si tu mirada sigue puesta en ti mismo. Claro que es difícil ahí. Pero cuando tu mirada está puesta en Él, entonces permanecer es una consecuencia de haber puesto a Jesús por sobre todas las cosas en tu vida. Déjame leerte un último pasaje en el libro de Colosenses capítulo 1, versículo 10. El apóstol Pablo ora por la iglesia y dice, Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Es importante entender que la vida cristiana está diseñada para crecer, para avanzar. Y entonces dice el apóstol, llevando fruto en toda buena obra, fortalecidos con todo poder, conforme a toda la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Quiero que prestes atención a esta palabra, longanimidad. El apóstol Pablo dice, ustedes van a crecer
van a madurar y lo que necesitan al crecer y madurar es paciencia y longanimidad. ¿Qué es esta palabra longanimidad? Me encanta porque es ánimo largo. Es tardar mucho en airarse. Más de uno le hace falta, ¿verdad? Nadie mira a nadie, por favor. Es esta capacidad de poder permanecer tranquilo, lleno de gracia, cuando tendrías razones para reaccionar o reacciones para abandonar. La Biblia dice que cuando tú creces en el Señor, eres lleno de paciencia y longanimidad. Que estar en Cristo, que mirarlo a Él, te da la capacidad de permanecer, aunque alrededor todo te invite a lo contrario. Permanecer siendo fiel, permanecer siendo amable, permanecer amando, permanecer perdonando. Eso es longanimidad. Es la capacidad de resistir el sufrimiento por más tiempo. Hay gente que está diciendo, Señor, ¿cuándo me sacarás de esto? Y la pregunta está equivocada. No es cuándo, es qué tienes que aprender en esto. ¿Quién está contigo en esto? Y este hombre Moisés, que en el arrebato y el impulso de hacer las cosas para Dios, mató a un hombre, al pasar su proceso se convirtió en el hombre más manso de la tierra. ¿Sabes por qué? Porque la fe lo sostuvo, y la fe que lo sostuvo lo transformó. Ya nunca más fue la misma persona. Moisés se hizo mayor. Y cuando se hizo mayor, abrió sus ojos, tomó una decisión y se mantuvo firme. La pregunta es, ¿tú eres mayor? ¿Ya eres mayor? Quizás puede ser que esta es la primera vez que vienes a una iglesia o las primeras semanas y tú digas, pues no, soy un bebé, y está bien. Hay muchos chupetes para darte. No pasa nada. Pero hay muchos cristianos que necesitan entender esto, que llevan años en una iglesia pero siguen viviendo una fe infantil, inicial. Todavía necesitan la aprobación de Egipto. Todavía aman los placeres temporales. Todavía retroceden cuando hay un poquito de presión. Porque además son personas que solo viven por lo visible. Pero hay un momento donde Dios despierta a su pueblo y donde Dios le está diciendo, ¡hey! Ya eres mayor, ya estás grande, ya no estás para las mismas cosas, abre tus ojos. Y vengo de parte del Señor para decirte, es momento de que abras tus ojos, que veas que todo lo que sea estar lejos del propósito de Dios es un lugar equivocado para permanecer. Que veas que lo que importa es mirarle a Él para poder estar firme hasta el final. Es tiempo de despertar, es tiempo de que podamos tomar una decisión, porque nuestra fe cuando madura ya no se sostiene en lo que siente, en lo que parece, en lo que ocurre. Nuestra fe madura cuando se sostiene en lo que creemos, en nuestras convicciones, y nosotros creemos lo que Jesús dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, y el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Me voy a sostener, voy a mantenerme firme, y va a ser hasta el final, porque ya soy mayor. Ya soy mayor. Yo sé que esto no es cómodo para todos, pero quiero decirte, yo ya no estoy para jueguecitos. Ya soy mayor. Quiero dar pasos de fe. Quiero hacer la obra de Dios. Quiero ver un avivamiento, quiero ver salvación en mi país, quiero ver hacer a Dios cosas que no han visto nadie, que nadie ha imaginado, pero para eso mi fe tiene que crecer. Hay tanta gente que ha pasado un altar y le ha dicho cosas a Dios súper bonitas, súper escandalosas, pero con una fe infantil, inmadura. Cuando lo que se requiere siempre es que nuestra fe crezca para poder ser el recipiente donde Dios haga su obra. Así ocurrió en Moisés, y así ocurrirán todos aquellos que decidan madurar en su fe.